Listo. Entonces, en esta oportunidad vamos a continuar con los principios, ¿cierto? Estábamos viendo principios, alcanzamos a ver los principios. Entonces, regálenme acá un momento los principios de libertad, de igualdad, hablamos algo de la dignidad del trabajador, justicia social, derecho y obligación social, ¿verdad? Habíamos hablado en libertad del trabajo. Profe, habíamos quedado en la Ese igualdad principio nuevamente. jurídica. Igualdad jurídica. Ok, Sí, listo. señora, Pensé que profe. habíamos quedado en libertad del trabajo. Ok, vale la aclaración. Gracias. Entonces regálenme, yo les comparto aquí pantalla. Todos pueden ver la diapositiva, ¿cierto? Sí, señora, profe. Un momento para agrandarles eso acá. Listo. Entonces, habíamos quedado entonces en igualdad de trabajo, habíamos visto dignidad de la persona, justicia, derecho y obligación social. Como les había comentado antes, ok, como habíamos comentado antes, todos estos principios los vemos en la Constitución política. ¿Sí? ¿Por qué es que es importante los principios para el derecho del trabajo? Sobre todo. Porque es que nos basamos mucho en principios. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda que lo dice la Profe, es que no se te está escuchando bien, se te está entrecortando el audio. Listo. Entonces regálame 5 porque no sé hoy qué pasó, pero espérenme 5. ¿Ahora sí mejor? Sí, señora, profe. ¿Me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, ¿qué pasaba con la Constitución política y el derecho del trabajo? ¿Alguien lo recuerda? El artículo 53. Profe, pues que en el artículo 53 es donde se garantiza pues los derechos que tiene el trabajador y, y es donde ¿Qué se hace ese tiene como... artículo 53? ¿Cómo, profe? ¿Qué hace el constituyente en el artículo 53? Expedirá el estatuto laboral. Lo Estatuto organiza, de ¿cierto? trabajo.
el estatuto del trabajo. Pero no solamente le dice, oiga, haga el estatuto del trabajo, sino que le dice, usted al momento de hacer el estatuto del trabajo, tener muy en cuenta estos principios y se los empieza a enumerar, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con el estatuto del trabajo? Está en veremos. Hablábamos nosotros. Bueno, ¿qué ha pasado con ese estatuto del trabajo? ¿No recuerdan? Profe, que no se está cumpliendo conforme a lo que está decretado en la Constitución, porque pues lo que dice ahí, o sea, sí, profe, no se está cumpliendo lo que se consagra en la Constitución en el artículo 53. Tiene muchas falencias, por así decirlo, profe. No solo no se está cumpliendo, sino que cumplió, ¿sí? No se cumple como tal con el... bastante viejita, ¿sí? No sé si me escuchan, es que tengo Profe, como es que se te inconvenientes está con el... entrecortando la llamada. Quedas congelada y luego vuelves a escucharte, profe. Entonces no te estamos escuchando bien. No sé qué pasa con mi internet, pero hay y se pasa a otra red. No sé qué sucede con mi computador. Y mientras se pasa a otra red, ocurren estos problemas de interferencia. Bueno, ahí más o menos nos están avisando para darnos cuenta del inconveniente. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, decíamos, dejó claro unos principios. Sí, Carol, cuéntanos. Profe, ahí tengo una duda respecto, pues, bueno, a lo de la libertad. ¿Hasta qué punto llega la libertad del trabajador como tal? Porque, pues, él Regálame se rige 5. bajo un contrato. Regálame 5 porque ahí sí querías también hacer un recorderis de lo que dijimos la clase pasada frente al artículo 26, ¿no? Entonces, decíamos, en primer medida, tenemos unos principios, ¿sí? ¿Y por qué son importantes los principios? Porque es que el constituyente 91 nos dijo, oiga, señor, ¿sí? Legislador, es que usted debe tener presente que los principios son importantes para el derecho porque los estamos garantizando desde aquí, desde la Constitución. ¿Sí? Entonces, señor legislador, modifique la norma, porque es que somos conscientes que es una norma a la Constitución de 1886 y no está conforme al Estado de Derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El legislador, vuelvo y reitero, en su vigencia, pues a la fecha no ha hecho el Estatuto del Trabajo. Entonces, ¿qué ha venido pasando con el Código Sustantivo del Trabajo? Nos va en cabeza de la Corte Constitucional y de las acciones de constitucionalidad, nos ha establecido, bueno, la norma que está, ¿sí? La estamos dando a raíz de estos principios. Tan es así, se ha retirado del ordenamiento jurídico por falta de finalidad a la luz de los derechos fundamentales, principios del artículo 53, han retirado muchas que venían del Código Sustantivo del Trabajo. Tan es así que también el legislador no ha modificado el Código Sustantivo, o sea, no ha pasado y no ha creado el Estatuto del Trabajo, sin embargo, ha hecho modificaciones a las normas, ¿sí? También tratando de lado los principios. Entonces, nosotros tenemos es como una norma remendada, por un lado por la Corte Constitucional que vigila
la garantía de esos derechos fundamentales y sobre todo estos principios consagrados en el artículo 53, y por otro lado, el legislador que pues de acuerdo a las necesidades de todo que van surgiendo y que se van haciendo más notorias, entonces es que nacen esas especificaciones. Pero sobre todo, y en nuestro ordenamiento jurídico, vamos a encontrar decisiones, ¿sí? Que están fundamentadas en los principios. ¿Cómo les está yendo con esa primera sentencia? Muy bien, profe. Bien, profe. Vamos bien, ¿cierto? Y ustedes se van a dar cuenta que la sentencia va a estar resuelta por uno de los principios que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Continuemos con la explicación de principios. Este de libertad del trabajo me había confundido, pero realmente porque ya lo habíamos socializado anterior, cuando vimos el artículo 26 de la Constitución política. Sí, en el artículo 26 nos dice que toda persona es ¿qué? Toda persona es ¿qué? ¿Toda persona, profe, es libre de escoger su profesión? Libre de escoger profesión o oficio, ¿sí? Recordemos trabajo. El trabajo es importante porque va a dar o va a servir más bien para suplir las necesidades del trabajador y las de su familia y también para generar progreso en la sociedad, ¿sí? Eso lo habíamos hablado en las primeras clases. Entonces acá nos dice la Constitución, la persona es libre, ¿sí? Libre de escoger. Eso está muy bonito, ¿sí? Pero en la realidad colombiana hay una primer limitante de la libertad. ¿Y cuál era esa primer limitante que nosotros hablamos? Profe, no sé si era la de que pues realmente mientras llegamos a tener una carrera, los que tenemos la oportunidad de tener pues nuestra carrera profesional que nos llama la atención, pues debemos trabajar, por así decirlo, en lo que nos salga, profe. No es más lo que uno decida, sino es lo que haya por hacer, por así decirlo. Una sociedad como Colombia, ¿sí? Tanta desigualdad y sobre todo tanta pobreza y tantas necesidades de satisfacer, ¿sí? Encontramos que nuestra libertad está coartada, ¿sí? Nuestra libertad está limitada ante esas necesidades urgentes que nosotros debemos suplir o que un sector bastante grande en este país debe suplir, ¿sí? Y por ejemplo, yo cuando estaba chiquita soñaba con ser modelo, pero pues en este momento, mientras hago la carrera y bueno, y consigo patrocinadores y qué sé yo, cómo sea el tema de la carrera de modelo, pues no voy a poder cumplir mi sueño, ¿sí? No voy a poder determinarme, ¿sí? Como yo me había pensado, ¿sí? Un ejemplo, o de acuerdo a mi vocación. Es que a mí definitivamente ahí sí salió como este influencer más por escándalos que porque lo sigue este señor, la liendra, que dice, no, eso, ¿para qué estudian? Si eso del estudio no sirve para nada. Entonces uno dice como que, wow, ¿hasta qué punto, no? Pero bueno. Entonces vemos un primer limitante a esa libertad del trabajo, ¿sí? La segunda limitante sí la trae, sí la consagra la Constitución política. ¿Alguien recuerda cuál era esa limitante o esa restricción que tenía la libertad? Los títulos. Profe, que en la ley, o sea, habían profesiones las cuales tenían que tener títulos de idoneidad para su ejecución. Para su ejercicio. O sea, como que hablábamos la clase pasada, profe, de que, ejemplo,
no puede ser un juez, un estudiante de bachillerato, porque no tiene pues como las facultades y capacidades idóneas para ejercerlo. para ejercer profesión. ¿O qué oficio? Por eso, profe, que como, es que no sé, profe, no sé si es por tu internet que no me estás escuchando completo. ¿Qué ejemplo para ser en un tribunal, por así decirlo, en un tribunal no se puede presentar como juez un estudiante de bachillerato, pues porque todavía no tiene la capacidad y profesionalismo idóneo para ejercer ese cargo? Bueno, no sé, ahí sí ya me empecé a preocupar. ¿Soy yo que se le escucha así entrecortado? Sí, profe, te estoy escuchando con mucha interferencia. Profe, es que yo no creo tampoco que sea tu internet, profe, porque lo que pasa es que desde ayer creo que a nivel nacional se está presentando problemas con la señal, profe, no sé qué fue lo que pasó por allá con las antenas, profe, pero es a nivel nacional, profe. Eh, Tengo una interferencia y me saca, o sea, lo que les digo, hay como conflicto entre las redes en la casa y me saca de una y me mete a otra. Y Profe, adicional a ello, no pongo mis datos porque tengo Claro y Claro, mejor dicho, es peor. profe, es que eso era lo que te decía, no sé si me escuchaste, profe, es que eso es el problema en Claro, los que tenemos Claro estamos presentando interferencia porque es un problema a nivel nacional, profe, no sé qué pasaría con las antenas, pero es a nivel nacional, profe, en todo lado está tremendo. Sí, y miramos hasta dónde nos deja avanzar este internet. Pero sí, la señal el día de hoy ha estado, pero pésima para clases. Listo. Entonces decíamos, y lo dice la Constitución, o sea, y si esto no está, lo dice la Constitución, listo, cualquiera puede ejercer la profesión o el oficio que quiera, pero, ahí sí, pero hay unas actividades o unas profesiones que van a tener alto impacto en la sociedad. Y de acuerdo a ese alto impacto, nosotros como tenemos la responsabilidad de vigilar que la persona que vaya a ejercer esa profesión no lo puede hacer cualquier persona, sino debe hacerla con unas habilidades y con unos conocimientos y ejercer. ¿Sí? Sí, no, pero es que Profe, casi no se te escucha. sí, jefe, regálenme 5, voy a desconectar el internet y conectarlo a ver si funciona. ¿Listo?
Listo, muchachos. Creo que tal vez ya de pronto nos funcione mejor. Ojalá y no siga habiendo como esa interferencia. ¿Listo? Entonces estábamos en el tema de los títulos de idoneidad, ¿sí? Ciertas profesiones que pues se necesitan y se requieren que el ejercicio sea capacitado, por lo tanto, va a estar restringido eh, bueno, a las personas que se dedican a esa profesión u oficio específicamente. ¿Listo? Pero entonces lo que aquí más se enmarca es que las personas, ¿sí?, que se dedican a cierta actividad o cierto oficio no vayan a estar limitadas, no tanto limitadas, sino obligadas a ejercer, ¿sí? Sino que tengan opciones, por así decirlo, tengan opciones para no hacerlo de forma obligada, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de aquellas actividades ilícitas, ¿sí? Que no, o sea, que no haya ese trabajo forzoso de que esté obligado a realizarlo. ¿Listo? Sí, señora, profe. Ahora sí mejor, ¿cierto? Uf, mejoró bastante. Sí, Demasiado, profe. Entonces, el siguiente principio que encontramos en el artículo 53 va a ser el de la protección del trabajo, ¿sí? Sobre todo el derecho laboral. ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿sí?, lo que sucede entre las partes del contrato de trabajo. Ya vimos qué pasa entre el empleador y el trabajador, ¿cierto? Que efectivamente vamos a encontrar una desigualdad y sobre todo que ante esa desigualdad nos vaya eh, el empleador a abusar del trabajador ante su eventual necesidad. Sin embargo, el Estado es quien tiene la función tutelar de los derechos de los trabajadores. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el Estado va a contar con unos mecanismos para ejercer la tutela, bien sea administrativamente o bien sea judicial, sobre los derechos que tienen los trabajadores. Específicamente, entonces el Estado va a vigilar para que las normas en derecho laboral y los derechos de los trabajadores se estén cumpliendo a cabalidad, ¿sí? Como nos dice la norma. De allí que hay entidades dedicadas a esa vigilancia y control frente a las normas de derecho laboral. Ahí sí les boto la pista. Administrativamente, las entidades encargadas de la vigilancia está en cabeza del Ministerio del Trabajo y se delega a través de las inspecciones del trabajo. ¿Listo? Por otro lado, también, y en virtud de la protección del trabajo, el Estado en cabeza de los jueces laborales van a tener una protección mayor hacia esa persona en condición, pues, de desigualdad frente a su contraparte, ¿sí? Por lo tanto, en derecho laboral hay algo que no existe en las otras ramas del derecho, como en el derecho civil o en el derecho administrativo, ¿sí? Y es los fallos extra y ultra petita. ¿Alguien ha escuchado esos conceptos, extra y ultra petita? no, profe. ¿Ninguno? Bueno, resulta que en derecho hay un principio, sobre todo en derecho laboral, y es que el juez está limitado a lo que las partes le piden, ¿sí? Es decir, la sentencia no puede ir más allá de las pretensiones o excepciones de las partes, ¿sí? Él no puede estar fallando lo que no le han pedido. ¿Listo? Eso es un principio propio del derecho, de cualquier rama del derecho. En el derecho laboral y en el derecho de familia, ¿sí?, se permiten fallos extra y ultra petita. ¿Qué pasa con las otras ramas del derecho? Si no se lo piden a los jueces
ahí sí, la justicia es rogada. Si usted no le pide, no le concede. Entonces, si ellos empiezan a fallar por fuera de lo que se les pidió, ¿sí? O a fallar de más, a tratar de hacer justicia, pero si las partes no lo pidieron, ¿sí? Ellos van a cometer un delito, porque van a cometer prevaricato, ¿sí? Porque se sale del margen que tienen para actuar, ¿sí? Eso no sucede aquí en el derecho laboral y en la otra rama del derecho que pasa lo mismo es el derecho de familia, ¿sí? ¿Por qué es que les digo esto? Porque los jueces laborales y en algunos casos, no en todos, sino en algunos casos en derecho de familia, sobre todo cuando se trata de menores, los jueces pueden fallar extra y ultra petita. Entonces, ¿qué significa el extra y el ultra? Que pueden fallar por fuera de lo pedido y más allá de lo pedido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros... ¿Era que sí? Señor. Yo entendí, profe, que, o sea, que no, es que sí pueden fallar. Sí, pueden fallar. O sea, en otras ramas del derecho no lo pueden hacer. Aquí en derecho laboral sí lo pueden hacer. ¿Sí? Pueden fallar extra y ultra petita. Cuando nosotros hablamos de extra petita, es que no está en las pretensiones. ¿Sí? O sea, yo encontré un hecho o un determinado situación, una determinada situación que da lugar a un derecho, ¿sí? Pero ese derecho no me lo pidieron. A mí como juez no me pidieron fallar eso específico, pero que está demostrado dentro del proceso que ocurrió y que el trabajador tiene derecho a ello, ¿sí? Ese es el fallo extra petita. Cuando nosotros hablamos de ultra petita, entonces hacemos referencia más que todo a las sumas de dinero. Es que a mí me pidieron que fallara a favor del trabajador 5,5 millones, pero dentro del proceso quedó demostrado que tenía derecho no a 5,5 millones, sino a 10 millones de pesos. Entonces yo lo que hago es fallar más allá de lo que me pidieron, ¿sí? A mí me pidieron 5,5, pero yo ya encontré demostrado que efectivamente era más. Eso se puede hacer. Si el juez se pone a hacerlo en otras ramas del derecho, vuelvo y reitero, está prevaricando inclusive, ¿sí? Está faltando a sus deberes y a sus funciones como juez, pero en el derecho laboral y en algunos casos en derecho de familia, o eso sí lo quiero dejar como un asterisco, en algunos casos en derecho de familia también tienen facultades extra y ultra petita, ¿sí? Solamente lo pueden hacer en virtud de este principio de protección del trabajo, porque el Estado es consciente de que estamos frente a la protección de una parte débil en una relación, ¿sí? En una relación contractual. Y vamos nosotros entonces como Estado a proteger a esa parte débil. Y una de las formas de la protección es a través de estas facultades extra y ultra petita que la norma les da a los jueces del trabajo. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Sí, señora. Profe, y así como funciona a favor de los empleados, esto también lo podrían utilizar los empleadores en caso de que ellos sean los que presenten una demanda o sea, que ellos sean los que presenten una demanda, ¿puede ser que se utilice también esta extra y ultra petita en contra He de visto ellos? jueces que lo hacen. Sí, he visto jueces que lo hacen. Pero ustedes, cuando vayan a ser abogados de empleadores, no se confíen por esos principios si están defendiendo al empleador. Porque el ideal ser o el principio está dirigido hacia la parte débil, ¿sí? Y la parte débil es el trabajador. He visto jueces que lo hacen, ¿sí? Pero el deber ser de los fallos extra y ultra petita es para proteger a la parte débil. Entonces, de igual, ceñirse a lo que está en derecho general, ¿sí? Que efectivamente yo tengo que pedir todo y si no lo pido no me lo van a conceder. He visto jueces que sí, que efectivamente conceden por fuera de las excepciones. Siempre, ojo, porque estas facultades ultra y extra petita están limitados a lo que se haya aprobado en el proceso. Es decir, si no está dentro del proceso o si no quedó
como resultado de la actividad probatoria dentro del proceso, tampoco es que se pueda fallar extra y ultrapetita. Yo ir concediendo, qué sé yo, indemnización por despido injustificado cuando el despido injustificado ni siquiera se trató en el proceso. Entonces, eso son cosas que también nosotros debemos tener en cuenta. Si bien es cierto, existen las facultades extra y ultrapetita, nosotros como abogados de trabajadores no podemos decir, ay, no, ya la ley me lo presume, ya la ley le da al juez laboral fallar extra y ultrapetita, entonces yo me relajo y no hago nada en mi actividad judicial, ¿sí? Entonces, no. Existen estas facultades, pero nosotros como abogados debemos ser responsables con nuestra parte que representamos y no someternos a ello. ¿Listo? Pero sí hay jueces que utilizan, por principio de igualdad, utilizan las facultades extra y ultrapetita en procesos judiciales a favor incluso del empleador. Ok, gracias, profe. Uh-huh. Mínimo de derechos y garantías, ¿sí? Este principio de mínimo de derechos y garantías nos hace referencia, ¿sí? a lo establecido en la norma del derecho laboral, ¿sí? ¿Qué nos dice el derecho laboral? Nosotros aquí le ponemos un piso, ¿sí? Un mínimo. Usted en sus acuerdos, ¿sí? Usted en sus manifestaciones de la voluntad no puede sobrepasar esos mínimos. ¿Qué significa eso? Usted no puede acordar alguna condición dentro de su contrato de trabajo que vaya a estar más abajo del piso mínimo que yo le estoy imponiendo aquí con la norma. Lo más claro es salario mínimo. Sí, es como el ejemplo más que nosotros podemos ver más visible frente al principio de mínimo de derechos y garantías. Ojo, no confundamos otro principio que vamos a ver más adelante con este principio de mínimo de derechos y garantías. ¿Sí? ¿Qué nos dice la norma? Que ante las situaciones de jornada máxima legal, ¿sí? De que el trabajador nos labora tiempo completo, el salario y la contraprestación como límite mínimo debe ser el salario mínimo, ¿sí? ¿Qué pasa con el acuerdo de voluntades? Yo le digo a mi trabajador, oiga, yo le voy a pagar 600,000 pesos, ¿sí? Y el trabajador ante la necesidad me dice, mire, no me pague 600,000 pesos, págueme 500,000 pesos porque yo esto lo necesito, ¿sí? ¿Qué puede decir el empleado? Es que yo le estoy pagando 500,000 pesos, no porque yo haya querido, yo le ofrecí más. Él me dijo, ¿sí? Que le diera incluso 500,000 pesos porque necesitaba este trabajo y porque, bueno, qué sé yo, ¿sí? Entonces, yo acepté, pero fue porque él me dijo. La norma le dice, alto ahí, señor empleador, porque la norma laboral consagra mínimos, ¿sí? Y ante esos mínimos usted no los puede desmejorar. Es decir, usted no puede imponer condiciones o situaciones dentro de su contrato de trabajo inferiores al mínimo que yo consagro aquí en la norma, ¿sí? Porque las disposiciones que yo establezco en la norma de derecho laboral son mínimo de derechos y garantías, ¿sí? No se puede disminuir esos mínimos a través de convenios en el contrato de trabajo, a través de pactos colectivos, a través de convenciones colectivas, acuerdos entre las partes que vayan a entrar a desmejorar esos mínimos consagrados en la norma. Sí puede haber acuerdos, claro, no significa que todos los trabajadores en Colombia solo pueden ganar el salario mínimo. No, los acuerdos siempre deben ir o deben estar tendientes a mejorar esas condiciones mínimas que nos trae la ley. Entonces, ¿qué sucede ante ese acuerdo del salario de 500,000 pesos? Profe, que sí se podría presentar, pero no sé si sería como con base al tiempo que esa persona dure, pero, o sea, no sé, profe, si esté lo correcto, profe. Que si empezó No te con preocupes. 500,
Empezó con 500 y al año siguiente no puede seguirle pagando esos 500, sino como está en base a mejorar esa calidad, profe, entonces el siguiente año debe subirle el salario. No obviamente hasta los 800 porque sería como subirle 300 y creo que, si no estoy mal, profe, sube, no me acuerdo bien el porcentaje, profe. Creo que son 15, 14, algo así. No, no, tampoco. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ok, profe. Pero entonces Pero es como entonces mensual. mira esto. El salario mínimo en Colombia está en 900, si mal no recuerdo, son como 6.000. Dejémoslo cerrar, porque si no, no nos vamos a acordar exactamente. Que esté 910.000 pesos el salario mínimo en Colombia. Sí, y yo le digo a mi trabajador, yo lo voy a contratar, usted se me va a dedicar de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y le voy a pagar 600.000. El trabajador me dijo, no, no me pague 600, yo realmente necesito este trabajo, págueme 500.000 pesos. ¿Qué sucede con ese acuerdo de voluntades? No, no entiendo la pregunta, profe. Ojo, mire, la norma nos dice, ningún salario puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. El salario este año, este 2021, en Colombia está en 910.000 pesos. Sí, redondeando, porque está un poquito más bajito. 910.000. Yo voy a contratar a mi trabajador para que me labore de 8 a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y le di de lunes a sábado, y le digo, le voy a pagar 600.000 pesos. ¿Sí? Aquí vamos a iniciar a contratar. ¿Sí? Yo estoy acá enfrente de mi trabajador y le digo a él, señor trabajador, le tengo este oficio, va a servirme de secretario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, y por eso le voy a pagar 600.000 pesos. El que me dice, mire, no, porque sabe que en la sala de espera tenemos 5 personas que también están buscando la vacante, que también están buscando el trabajo. Entonces él quiere y lo necesita tanto que él me dice, mire, yo le trabajo, pero no me pague 600, págueme 500.000 pesos, ¿sí? Y yo, listo, de una, negocio, hagamos negocio, ahí sí, como buen emprendedor que es uno, ¿no? ¿Qué sucede con ese acuerdo? ¿No sería válido? Esa es la consecuencia jurídica de un acuerdo que disminuye los derechos mínimos que tienen los trabajadores, ¿sí? El acuerdo es ineficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma consagra unos mínimos y, como lo decía anteriormente, esos mínimos no se pueden desmejorar. El mínimo está ahí para no desmejorarlo, sino por el contrario, para que los acuerdos tiendan a mejorar ese mínimo, pero que, sí, que en ningún momento vaya a ser inferior. Entonces, como bien lo dice Erika, ese acuerdo, porque es un acuerdo, o sea, yo no lo estoy limitando, él se limitó ante su necesidad, él solito, ¿sí? Y pues obviamente yo estoy actuando mal porque yo ya sé que el salario mínimo es de 910.000. Y él me dice, como él ve en la sala de espera otros 4 trabajadores por el mismo vacante, porque es que la vacante solamente es una. Entonces él me dice, no, yo necesito este trabajo, no me pague lo que usted me dijo que me iba a pagar, sino págueme 500.000 pesos. Eso es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Pero entonces, ante ese acuerdo de voluntades que está desmejorando, el mínimo que nos consagra la norma es ineficaz, ¿sí? Es decir, no tiene ninguna validez jurídica. Yo no puedo ir ante el juez y decir, es que el que dijo que le pagara 500.000 pesos fue el trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aparentemente él actuó dentro de su autonomía, ¿sí? Esa autonomía está limitada, ¿por qué? Por la necesidad. Exactamente. Entonces, no es cierto que él haya tenido autonomía al momento de decir, oiga, no me pague 900, sino págueme 500.000 pesos.
¿O es que a quién no le sirve 400.000 pesos de más? A todos, ¿cierto? A todos nos sirve. Entonces, en este orden de ideas, esos acuerdos que lo que hacen es desmejorar y pues obviamente al no beneficiar a la parte débil, el acuerdo es ineficaz, ¿sí? Y se puede anular, de hecho se anula automáticamente porque la norma es de orden público. Eso lo vamos a ver más adelante con otro de los principios. ¿Listo? Profe, pero ahí Sí, sí, señora. pero prácticamente, o sea, en la realidad, profe, sucede lo que tú nos decías en la clase anterior. Si el empleador no, por así decirlo, por no molestó al empleado, va a decir para qué demandarlo. Y por eso es que se ve hoy en día eso, profe, de que se pasen, Sí, de que sí, de que desmejoren los mínimos, profe. Sí, pero entonces el empleador queda supeditado a que si el trabajador se lo dijo de dientes para afuera y solamente mientras en la contratación, el trabajador está en toda la libertad de cualquier momento pedir la ineficacia de ese acuerdo, ¿sí? Y solicitar la nivelación salarial y el juez se la va a conceder de una. Entonces, piensa tú que pasaron 2 años. Durante el término de los 2 años, donde se reconoció un salario inferior al salario mínimo, el trabajador va a tener todo el derecho y muy probablemente el juez se lo vaya a conceder de la nivelación salarial, es decir, de solicitar la diferencia existente entre el salario que le pagaron y el salario mínimo legal, por ejemplo. Ok, profe. Uh-huh. Entonces, siguiente principio es el de la irrenunciabilidad de derechos. Sí, todos los derechos de los trabajadores consagrados en las normas, consagrados incluso en la Constitución política, no se pueden renunciar, ¿sí? Como sigamos con el mismo ejemplo, ¿sí? Del trabajador, no, pero mire, señor empleador, yo renuncio al salario mínimo, mire, se lo firmo. Si su merced quiere, yo voy a la notaría y se lo autentico y le pongo mi huella para que conste que yo renuncié a eso que usted me quería dar, ¿sí? Yo renuncio a mis prestaciones sociales. Sí, ¿yo para qué eso? No, yo necesito esa estabilidad en mi vida. Yo necesito que esos 500.000 pesos me lleguen fijo mes a mes, ¿sí? Adivinen qué le contesta la norma laboral. Esa renuncia no es válida, ¿sí? No tiene ningún efecto jurídico aquellas manifestaciones donde el trabajador vaya a renunciar a derechos ciertos e indiscutibles, ¿sí? ¿Cuándo es un derecho cierto e indiscutible? Cuando está aprobado el contrato de trabajo y producto del contrato de trabajo, el trabajador, válganme la redundancia, tiene derecho a recibir prestaciones sociales, las cotizaciones al sistema de seguridad social, que si trabajó horas extras, el pago de las horas extras. No se va a discutir, ¿sí? Esos aspectos son indiscutibles y el trabajador no puede estar renunciando a ellos. Profe, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, usted puede hacer lo que yo quiera, pero no es válido ante un proceso judicial. Usted como empleador no puede decir, es que mire, el trabajador ya aquí me dijo que está conforme y paz y salvo con todos los conceptos que yo ya le pagué en la suma, un ejemplo, de 2 millones de pesos. Es que yo ya le pagué una liquidación y la liquidación arroja 2 millones de pesos. Y él, mire, aquí me lo firmó, aquí puso su firma, puso su huella y yo lo autentiqué. ¿Qué le dice el juez? El juez dice, lo siento, señor empleador, pero es que aquí se demostró en este proceso judicial que el trabajador tenía derecho no a 2 millones de pesos, sino a 5 millones de pesos. Y eso son derechos irrenunciables, ¿sí? No tiene ninguna validez jurídica, no tiene efectos jurídicos esas renuncias que se presentan sobre derechos ciertos e indiscutibles. ¿Qué sucede con este principio?
¿Qué sucede con las reglas generales? En derecho, toda regla general tiene excepciones. Y las excepciones están entonces consagradas en aquellos derechos que son inciertos y que todavía se están discutiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la excepción a la irrenunciabilidad de derechos? Esos derechos inciertos y discutibles que se pueden renunciar. ¿Y cómo se renuncian? Entonces las excepciones están o bien porque la ley consagra esa excepción, ¿sí? Porque la ley me dice, a pesar de que usted tiene el derecho de que su empleador cotice a salud y a pensión, esto es para casos de mujeres mayores de 50 años, pero que en su vida laboral nunca han cotizado, entonces ellos pueden realizar una cotización que sea solo a salud y se excluye la cotización en pensiones. Eso se puede dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley lo permite, ¿sí? Excepción de irrenunciabilidad de derechos porque está consagrado en la ley. Otra forma de renunciar a derechos, pero ojo, siempre que se trate de derechos inciertos y discutibles, ¿sí? Es la conciliación. Conciliación, un acuerdo de voluntades entre unas partes que se encuentran en conflicto para dar por solucionado ese conflicto, ¿sí? La conciliación va a estar determinada o más bien orientada frente a un tercero conciliador, y ese conciliador va a dar incluso fórmulas de arreglo, ¿sí? Va a dirigir esos acercamientos entre las dos partes, pero quienes deciden son las partes, ¿sí? Si se llega a un acuerdo, lo que hace el conciliador es levantar un acta donde estén consignados cada uno de los acuerdos. Por el contrario, en la transacción son acuerdos igualmente entre dos partes, ¿sí? Para poner fin a un conflicto o a un posible conflicto. La diferencia es que esos acuerdos van a estar consignados en un contrato de transacción, ¿sí? ¿Quién realiza ese contrato de transacción? Son las partes. Sí, esa es como la diferencia entre conciliación y transacción. La conciliación va a estar orientada y dirigida por un tercero conciliador, y en la transacción lo que pasa es que es única y exclusivamente el acuerdo es por las partes, y al finalizar del acuerdo se redacta es un contrato de transacción. Por último, otra de las excepciones frente a la irrenunciabilidad de derechos es la prescripción, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado ese término de prescripción? Profe, en la sentencia que estamos leyendo, toman esa prescripción, y la prescripción es, profe, que si hoy termina el contrato y a partir de hoy que terminó el contrato, dentro de aquí en adelante hasta 3 años, no se hace como la exigibilidad de esos derechos. Al prescribir quiere decir como si estuviera renunciando o como si los estuviera perdiendo. Sí, efectivamente, la prescripción es un tema interesante en esa sentencia. Sin embargo, ten cuidado porque no es el tema central. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con...? No. Sí. No el tema central, sino que me refería a que estuvo en debate también, profe. Sí, señora. Pero entonces, ¿qué es la prescripción? Es un fenómeno jurídico donde se sanciona a la parte, ¿sí? A la parte que tiene un derecho ante la inactividad e inoperabilidad de ese derecho. Es decir, como no exigió el derecho, ¿sí? Dejó pasar mucho tiempo, usted pierde el derecho, ¿sí? Entonces, por el paso del tiempo se pueden perder derechos. En materia de derecho laboral, de forma general, porque también tiene unas excepciones, cuando nosotros hablamos de derechos laborales, hablamos que la prescripción es de 3 años, ¿sí? Entonces, eso era lo que nos decía la compañera. En otras ramas del derecho, frente a otras acciones, entonces hablamos de diferentes prescripciones. Derecho laboral son 3 años de forma general, ¿sí? Porque hay otras excepciones y prescripciones que son incluso de muy poco tiempo para el ejercicio de ciertos derechos.
Entonces, ¿qué pasa con la prescripción? Yo me ocupé de otras cosas, de otros asuntos, dejé el tema de ejercer mi derecho en tiempo, entonces a mí se me olvidó, y tanto se me olvidó que pasaron más de 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Ya esos derechos están prescritos. Sin embargo, frente a la prescripción sucede una cosa y es la siguiente. La parte a la que beneficia la prescripción, ¿sí? En este caso puede ser el empleador que es quien está obligado a reconocer cierto derecho. La parte que se beneficia con la prescripción puede renunciar a ella. Es decir, puede decirle al trabajador, listo, usted dejó pasar 5 años y yo sé que la prescripción es de 3, pero yo soy consciente que le quedé debiendo X plata. Entonces, yo renuncio a la prescripción, ¿sí? Y le voy a pagar su plata. Entonces, ahí puede haber también un acuerdo de voluntades donde se estén discutiendo incluso derechos prescritos. Pero entonces, esta prescripción es ante la inoperancia y la falta de ejercicio de ese derecho por parte de la persona que se beneficiaba de ese mismo derecho. Por eso, en este caso, entonces es una excepción también a la irrenunciabilidad de los derechos. ¿Listo? Este era el principio que les decía que no fueran a confundir o que no confundamos con mínimo de derechos y garantías, y es el mínimo vital y móvil. ¿A qué le suena eso de mínimo vital y móvil? ¿A qué hará referencia? Cuando ustedes les dicen, es que es mi mínimo vital, ¿ustedes a qué hacen referencia? Es como los subsidios que les dan, por ejemplo, el subsidio del transporte. No tanto. No sé, profe, si sea como, es que no sé cómo decirlo, profe, como, ay, profe, es que lo tengo, pero no sé cómo decirlo. Dale, no te preocupes. Es como, profe, es que no sé si al decir esto me desenfoque, profe, es como ese mínimo que tú necesitas para llevar, por así decirlo, como con dignidad tu vida, profe. O sea, es el mínimo que necesitas para sostener tu vida, por así decirlo. No sé, profe, si me equivoqué. ¿Y qué es lo que necesitas para sostener tu vida? Pues, como las condiciones, profe, para sostener esa vida. Entonces, esas condiciones serían, pues, como un... Eso que tú dices solamente que es material, ¿sí? Básicamente. El dinero, como le dice Caro. El mínimo vital, ¿sí? Hace referencia al dinero físico que yo requiero para satisfacer esas necesidades básicas. No sé si ustedes conocen a alguien que trabaje al gratín, o sea, que trabaje por mero gusto y que no cobre ni un peso. En lo personal, yo no lo conozco, ¿sí? Si nosotros trabajamos, ¿sí? Debe haber una contraprestación al trabajo. Y ese es el dinero. Pero adicional a ello, el dinero, la contraprestación de ese trabajo debe estar supeditado a que cumpla los postulados del mínimo vital. ¿Qué significa eso? Que ese dinero que recibe la persona como contraprestación al servicio prestado, ¿sí? Vaya a servir para satisfacer las necesidades básicas, y de allí viene el mínimo vital, ¿sí? Satisfacer esas necesidades básicas, no solo del trabajador, sino solo de la persona que presta el servicio, sino del núcleo familiar, de la familia de ese trabajador. En ello consiste el principio de mínimo vital. Entonces, no nos va a hacer referencia a subsidios, sino va a ser más al salario que recibe la persona, y que ese salario sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de la familia del trabajador.
Entonces, esto es importantísimo cuando nosotros vayamos a hablar de salario, ¿sí? Porque el salario sí o sí debe estar orientado a cumplir este principio de mínimo vital. ¿Y qué creen que hace referencia esa palabra que está en el principio y hace referencia a la movilidad? ¿A qué creen que haga referencia eso de mínimo vital y móvil? ¿Qué creen que hace referencia a eso de mínimo vital y móvil? Hace un rato, si mal no recuerdo, Ángela hablaba algo de la movilidad. ¿Qué creen que hace referencia a eso de mínimo vital y móvil? Listo, hagamos un ejercicio. Por favor, todos enciendan las cámaras. Todos enciendan las cámaras, por favor. Eso. Listo. Chicas, cierren los ojos. Sí, cierren los ojos. Imaginemos que tenemos en nuestras manos 1.000.000 de pesos hoy. ¿Sí? ¿Qué creen que hacen con ese 1.000.000 de pesos? Imagínense qué harían con ese 1.000.000 de pesos hoy. Entonces, uy, me alcanza, qué sé yo, para unos jeans, ahí sí, una cena en un restaurante. Uy, sí. Bueno, ahora imagínense que tienen ese 1.000.000 de pesos hace 15 años. ¿Qué harían con ese 1.000.000 de pesos? Uy, no, eso me alcanza, es para unas vacaciones. No. Ahora abran los ojos, chicos. ¿La imagen cambió? ¿Les cambió la imagen? ¿Les cambió, no sé, ahí sí, lo que se imaginaron? Sí, profe, porque pues, o no sé si lo vi por el lado que no era profe, pero si hoy tengo 1.000.000 de pesos, yo diría que, bueno, lo que tú dijiste, pues no comprar tanto así como jeans, sino, ejemplo, pagaría, no sé, algo que necesite, profe. Y si los tuviera hace 15 años, pues obviamente hace 15 años, pues, y si los tuviera generando ingresos, profe, pues es mucha más plata, profe, no son los mismos 15 millones. Entonces, me Un alcanza. millón, era 1.000.000 nomás. Era 1.000.000 nomás. O sea, ¿era el mismo 1.000.000, profe? Pero hace 15 años. Ah, ok, profe. Pues sí, profe, igual alcanzaría para unas vacaciones, como tú dijiste, pues porque anteriormente, hace 15 años, 1.000.000 era muchísimo. Hoy no. Sí, Lidia, ¿a ti cómo te fue? Pues sí, digamos que es motivador. Oh, tengo 1.000.000 de pesos, me voy de compras, pero abro los ojos y aterrizo en mi realidad. ¿Y hace 15 años qué hubieras hecho? Hace 15 años, no sé, me voy de viaje. Voy a algún otro lugar. ¿Y por qué no te ibas de viaje hoy? Ahorita tengo otras prioridades. Entonces yo puedo decir, uy, profe, es que con el 1.000.000 de pesos hace 15 años hubiera salido del país. Sí, con el 1.000.000 de pesos a hoy no salgo, pero pues voy aquí cerquita, pero pues, tomo ahí sí también vacaciones, pero no salgo del país, no me alcanza, ¿cierto? La movilidad hace referencia a esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Otra pregunta, no lo dejemos a 1.000.000 de pesos. 1.000 pesos hoy,
¿qué les alcanza? Erika, ¿para qué te alcanza 1.000 pesos hoy? Profe, pues la verdad 1.000 pesos no alcanza para mucho actualmente. Y hace 5 años, ¿para qué te alcanzaba 1.000? 5 años no, 10 años. Pues profe, pues en épocas de estudiante yo creo que alcanzaba para onces e incluso pasajes. Miren, muchachos, ¿cuánto vale un chocorramo en la tienda? 1.800, 2.000, 1.800. profe. Ya están Uy, 2.000 bueno, pesos. quedamos debiendo, ¿cierto? Y anteriormente, profe, alcanzaba para el chocorramo que costaba, si no estoy mal, como 500, 600 y el juguito 400, profe. Ay, comíamos y... No, ahorita ni siquiera para, profe, ni siquiera para el chocorramo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La moneda se va devaluando. Por lo tanto, con lo que yo podía comprar 1.000 pesos hace 10 años, ya no lo puedo comprar ahora. Profe, es que ni siquiera para el pasaje me sacan de la buseta si llego a pagar 1.000 pesos, ¿cierto? O mejor dicho, me lincha el señor del bus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Conforme va pasando el tiempo, la moneda se va devaluando y la movilidad en el salario va a ayudarnos a esa pérdida adquisitiva del valor de la moneda. Sí. Profe, entonces yo creería que esa movilidad se refiere que ese mínimo vital inmóvil no puede quedarse siempre en el que es hoy, sino que tiene que avanzar conforme se va como en el que va avanzando el valor de la moneda, profe. No quiere decir que si hoy ese mínimo vital inmóvil son 500, en no 3 años sean los mismos 500, profe, sino que tiene que seguir avanzando también conforme va pues avanzando el valor de la moneda. Exactamente, pero no solamente está supeditado al mínimo, ¿sí? La movilidad en el salario también se debe garantizar a personas que incluso ganen un salario superior al salario mínimo. ¿Por qué? Porque con el salario nosotros vamos a satisfacer necesidades básicas, ¿sí? Y adicional con ello vamos a proyectarnos en unas condiciones de vida que para nosotros son dignas, ¿sí? Y no es la misma dignidad de una persona que gane un salario mínimo, ¿sí? A un ministro de la República, un ejemplo, ¿sí? No sé si alguien recuerde ese hecho que fue muy sonado hace algunos años, donde le preguntaban a un congresista, si mal no recuerdo, un senador, que le decían, viva con un salario mínimo. No, 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 no. No, que le iban a quitar los subsidios de la gasolina a los carros. ¿Y cómo así que me van a quitar a mí si yo tengo 3 carros y entonces como que no me van a dar la gasolina? A mí no me alcanza para la gasolina de los 3 carros. Y uno decía, uno ni siquiera tiene uno y este señor hablando de 3, ¿sí? Entonces, por eso la movilidad también se debe garantizar incluso a salarios altos, de tal forma que el salario les sirva para seguir adquiriendo los bienes y servicios que adquiría con los 500.000 pesos de hace no sé cuántos años, ¿sí? Entonces, se debe garantizar al salario del trabajador que tenga esa movilidad, que no se me vaya a quedar estático en el tiempo, porque si me va a quedar estático en el tiempo no va a suplir las mismas necesidades, ¿sí? O no va a contribuir a la dignidad de la persona, ¿sí? Porque es que como a mí se me ocurre que yo voy a pagar un arriendo de 400.000 pesos en el sector pues más peligroso de la ciudad, si yo vivo y toda mi vida he vivido en un sector pues privilegiado, por así decirlo. Entonces, que siempre se garantice esa movilidad en el salario. Frente al mínimo vital, entonces también se asegura que no se puede embargar salarios mínimos. Los salarios mínimos son inembargables porque están destinados para satisfacer necesidades mínimas, ¿sí? Y básicas. Eso lo vamos
no se me estresen todavía con embargos, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, no me quiere pasar. Listo. Realidad del trabajo. ¿Sí? Realidad del trabajo. O también lo denominamos, ahí se puede denominar realidad jurídica del trabajo o principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿Sí? Este principio de realidad jurídica se va a desarrollar a través de una figura que se conoce como contrato realidad. ¿Sí? Una figura que se conoce como contrato realidad. Y de aquí, entonces, vamos a hablar nosotros de la sentencia que tenemos para la próxima semana. ¿Sí? Iniciamos la clase de la próxima semana con esta sentencia. Finalizamos esta clase con este principio. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el principio de la realidad jurídica? A nosotros, vuelvo y reitero, a nosotros no nos interesan los pactos que hagan entre trabajador y empleado. No le vamos a poner mucho cuidado a los pactos o los acuerdos que hagamos. Pero es que él me firmó, me autenticó, me puso la huellita. Sí, a mí lo que me va a interesar es qué sucedió en realidad. ¿Sí? ¿Cuáles son las situaciones fácticas o de hecho que están rodeadas en el caso? ¿Sí? Es que el trabajador me firmó un contrato de prestación de servicios y producto del contrato de prestación de servicios, ahí no hay contrato de trabajo. Es que mire, es un contrato de prestación de servicios. ¿Qué me dicen los hechos? Había prestación personal del servicio. ¿Usted le daba órdenes? Pues claro, pues es que yo le tengo que decir cómo va a hacer ese trabajo. Ah, y entonces usted le pagaba un salario, pues es que nadie me quiere hacer el trabajo gratis. Pues obviamente yo le tenía que hacer prestación del servicio, subordinación materializada en órdenes, ¿sí? Remuneración, 3 elementos esenciales, contrato de trabajo. ¿En qué consiste el contrato realidad? Que independientemente de lo que hayan firmado las partes, contrato de obra civil, contrato de prestación de servicios, cooperativa de trabajo asociado, ¿sí? Independientemente de lo que hayan firmado las partes, si la realidad de los hechos me demuestra a mí que hay contrato de trabajo, entonces desvirtuamos ese contrato de prestación de servicios, contrato de obra civil, contrato de cooperativa, cualquier otra clase de contrato, la desvirtuamos y determinamos que en la realidad lo que hubo fue un contrato de trabajo. Y a esa realidad nosotros lo vamos a llamar contrato realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad me desvirtuó lo que se firmó. ¿Por qué? Porque es que en lo que firmamos ahí me decía que había independencia y autonomía del trabajador para prestar el servicio. ¿Cómo me dice la realidad? No, es que esa autonomía e independencia resulta que tenía que llegar sí o sí a las 7 de la mañana y que tenía que hacer la actividad así conforme yo lo iba diciendo, ¿sí? Que yo le estaba diciendo cómo hacer su trabajo. En ese cómo hacer su trabajo está la subordinación jurídica. Entonces acá no nos interesa qué firmó el trabajador, a qué pacto llegaron, los contratos suscritos porque pasan a un segundo plano, ¿sí? Y le vamos a dar real importancia a los hechos, a lo que realmente nos están demostrando y si hay contrato de trabajo, esos acuerdos, esas voluntades no tienen ninguna validez jurídica. ¿Listo? Le vamos a dar mayor relación o mayor relevancia a las realidades que a las formalidades contractuales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Listo. Entonces, Ay, qué pena, profe, dejemos... ¿puedes dejar un poquito más la diapositiva, porfa? Vale.
Listo, chicos. Entonces, yo creo que podemos dejar la clase hasta aquí por el día de hoy. Vamos entonces a detener la grabación. Por favor, muchachos,